Muy buenas noches. El presidente de la República, doctor Gustavo Petro, terminó con la coalición de gobierno y como primera consecuencia pidió la renuncia de todos sus ministros. El gabinete ya fue reintegrado. El mandatario lanzó además una serie de críticas contra el Congreso, contra el Partido Liberal y contra el presidente Juan Manuel Santos. El señor expresidente Santos es nuestro invitado esta noche. Señor presidente, buenas noches, gracias por aceptar esta invitación. ¿Qué opina de la afirmación que hizo el señor presidente Petro? ¿Creen que por llevar a los hijos a la Fundación Santa Fe en el norte de Bogotá se tiene mejor sistema de salud y no saben qué pasa con un niño en un rancho si se enferma? ¿No han salido de las calles de Chapinero o no han podido entender en qué consiste en realidad la paz? Son dos alusiones, aunque no lo menciona el presidente, a usted. ¿Cuál es su opinión? Yamid, buenas noches y qué bueno, después de tanto tiempo, volver a estar con usted. Pues mire, yo creo que tengo que darle un contexto. Ayer por la mañana fui invitado a la Cámara Colomboamericana a un evento sobre el papel del sector privado en el desarrollo de los países, en el desarrollo de Colombia, y cómo hacemos para que con el sector privado podamos cerrar las brechas, las diferencias. Y lo que yo dije ayer por la mañana fue que yo había nacido profesionalmente en una institución, la Federación Nacional de Cafeteros, donde la concertación era obligatoria por ley, y que ahí aprendí los beneficios de trabajar conjuntamente sector público y sector privado, y que esa enseñanza la apliqué, por ejemplo, en el Ministerio de Comercio, que me tocó crear años después, en instituciones como Bancoldex, que creamos en ese ministerio, como Fiducoldex, como Proexport, donde en la junta directiva pusimos más miembros del sector privado que del sector público, y eso ha funcionado muy bien. Luego me fui al Ministerio de Hacienda, donde nos tocó confrontar la situación más complicada económica que el país había vivido desde la Gran Depresión de los años 30 del siglo anterior. Y lo hicimos también de la mano del sector privado, con el sector financiero, con el sector de la construcción. Construimos políticas nuevas, por ejemplo, en el sector de la construcción, y desde entonces la construcción no ha dejado de crecer. Salvamos al sector financiero con un costo de recursos públicos mucho menor que otros países. Luego pasé al Ministerio de Defensa y recordé que lo primero que hicimos fue ir donde los empresarios, pedirles apoyo a los empresarios para aumentar el impuesto al patrimonio en el Congreso, cosa que hicieron, y recogimos una suma de dinero muy importante que se ejecutó con el sector privado, porque creamos una comisión que vigilaba los contratos, qué se contrataba, por qué se compraban X o Y, cómo se compraban, cómo se adjudicaban las licitaciones, las competencias entre las empresas y cómo se gastaba cada peso, y eso funcionó muy bien, no hubo ningún cuestionamiento en semejante inversión. Y luego pasé al gobierno. Entonces puse una foto de una cumbre que realizamos al comienzo del gobierno, en el 2011 en Cartagena, donde estaban el presidente Clinton,
el primer ministro de Inglaterra, Tony Blair, el presidente Felipe González de España, el presidente brasileño Fernando Henrique Cardoso y el presidente Lagos de Chile. Y en esa foto dije, esta es una cumbre de la tercera vía, que es lo que yo quiero poner en marcha en mi gobierno. Y yo espero poder entrar a este club porque cada uno de esos presidentes tiene una característica muy particular, que fueron los presidentes que obtuvieron los mejores resultados en sus países en los últimos 30 o 40 años, resultados sociales y resultados económicos. Y lo hicieron aplicando la tesis de la tercera vía, que se resume en una frase: el mercado hasta donde sea posible y el Estado hasta donde sea necesario. Es un enfoque muy pragmático que varía de país a país dependiendo de cómo operan los mercados y qué tan eficiente son los estados. Pero esos mandatarios obtuvieron los mejores resultados en sus países. Y comencé a describir cómo con el sector privado pusimos en marcha toda esa infraestructura, por ejemplo, en el sector de la construcción, o cómo el sector de la infraestructura, que hicimos una nueva institucionalidad, logramos los resultados que logramos: más kilómetros cuadrados, más kilómetros de carreteras, más puentes, como en el sector social, la pobreza multidimensional que pusimos en marcha por primera vez en Colombia, se redujo a la mitad, la pobreza monetaria se redujo 10 puntos, las inequidades, el famoso indicador Gini, se redujo a niveles nunca vistos, como por ejemplo en el sector de la seguridad. El año 2017 fue el año más seguro en los últimos 50 años, como en el sector del comercio exterior, donde siempre iba acompañado de un grupo importante del sector privado, obtuvimos los resultados que se lograron con los acuerdos comerciales, con la entrada a la OECD, con los resultados que obtuvimos en la política exterior, donde nos quitaron 34 países la visa a los colombianos. Para finalizar, y dije también que, por ejemplo, en el sector salud, también de la mano del sector privado, hicimos avances importantes sobre lo que recibimos de los gobiernos anteriores. Por ejemplo, pusimos en marcha una política para controlar los precios de los medicamentos, y eso le ahorró muchísimo dinero al sector de la salud y a los pacientes. Cómo el acceso a la salud la convertimos en un derecho fundamental reglamentado por primera vez, y eso fue además aplaudido por Naciones Unidas. Como por ejemplo los pasajeros de segunda clase, que era el sector de la salud que estaba en el sistema subsidiado, que tenía un tratamiento inferior a los colombianos que estaban en el sector o en el sistema contributivo. Entonces, los pasajeros de segunda clase los pasamos a primera, les dimos los tratamientos que recibían los del sector contributivo, y que todos los esfuerzos que se hicieron habían indicado que teníamos un buen sistema de salud, a tal punto que publicaciones internacionales como la revista Lancet había publicado un artículo que en ciertos indicadores que son los que se utilizan para medir los sistemas de salud, Colombia salía entre los mejores países. ¿Cuáles eran esos indicadores? Cobertura.
Colombia tiene cobertura universal, más del 95%. Superar eso es muy difícil. El segundo indicador, el número de tratamientos que están incluidos dentro del sistema. Colombia tiene uno de los sistemas más generosos, con el mayor número de tratamientos, y sin duda en América Latina. Tercer indicador, ¿qué porcentaje de los ingresos de las familias se tienen que dedicar a la salud? Colombia tiene uno de los más bajos del mundo. No lo digo yo, lo dicen las publicaciones internacionales reconocidas como la revista Lancet. Y terminé diciendo, pues no sé si con estos indicadores me voy a merecer entrar a ese grupo de estadistas que les mostré al principio, pero lo que sí quiero hacer un llamado, y puse una foto de el primer presidente de Estados Unidos, primer presidente de la primera democracia en el mundo, George Washington, cuando se despidió de la política. Él le pidieron que fuera presidente por tercera vez y dijo: no, las democracias no pueden depender de las personas, eso es caudillismo y eso no es conveniente para las democracias. Las democracias tienen que depender de las instituciones. Pero dijo algo importantísimo, dijo: para los demócratas del futuro, los que creen en la democracia, no se les olvide una palabra mágica, una palabra indispensable, que es la moderación. Y eso es lo que hemos venido perdiendo en Colombia y en el mundo, la moderación, porque la moderación es lo que permite el diálogo. La moderación es lo que permite generar consensos. La moderación es lo que permite hacer transacciones, que es lo que una democracia tiene que hacer permanentemente. Entre los sectores con diferentes intereses se hacen transacciones para poder vivir en paz. Y nosotros hemos venido perdiendo la moderación. Y hice un llamado al gobierno, a la oposición, a todos los colombianos, que es un llamado además al mundo, porque uno va por el mundo entero y ve que también están muy polarizados, y la polarización hace que las democracias sean ineficaces. Eso fue lo que dije, sin ningún ánimo de criticar a nadie. Yo, al presidente Petro, pues yo no lo apoyé en la campaña, yo no apoyé a ningún candidato, pero sí me gustó que en la campaña él prometió que iba a poner en marcha 3 pilares. El pilar de la implementación del proceso de paz, que para mí es música celestial, por supuesto. El pilar de la transferencia hacia una economía más sostenible, más verde. Eso también me parece que es conveniente y necesarísimo en este momento. Y un tercer pilar, que es el de la justicia social. Nosotros avanzamos mucho en luchar contra la pobreza, contra el desempleo. Por ejemplo, el desempleo lo mantuvimos en un solo dígito durante los 8 años. Infortunadamente se volvió a crecer, pero en ese pilar yo apoyo al presidente Petro, porque el país necesita unas políticas sociales más eficaces que reduzcan más las brechas y que reduzcan más la pobreza. Eso fue lo que dije, sin ánimos de peleas. Yo al presidente Petro espero que le vaya bien, no lo apoyé, pero es el presidente de todos los colombianos, y si a él le va bien, a todos nos va bien, y si a él le va mal, a todos nos va mal. Mire, señor expresidente, cuando usted tuvo la amabilidad de saludarme con unas palabras muy generosas, diciendo que le alegraba mucho volver a verme, obviamente hacía referencia a nuestra relación, usted como estadista y yo como periodista. Entonces, esa es mi pregunta. ¿Qué fue lo que lo condujo, después de tanto tiempo, a volver a hablar? Que quede claro, yo no estoy volviendo a la política, no estoy volviendo al ruedo
electoral ni el ruedo político, no. Simplemente que ayer me invitaron a esta conferencia, me pareció que el tema era un tema atractivo, fui a decir lo que le acabo de mencionar, pero la reacción del presidente Petro pues me indica que efectivamente lo que necesitamos nosotros es más moderación. No entiendo por qué reaccionó en esa forma. Pues los presidentes tienen sus formas de reaccionar, pero tenga la seguridad de que yo no le voy a responder, no me interesa para nada entrar a pelear con el presidente. Creo que los expresidentes no debemos meternos en los asuntos cotidianos de las presidencias, debemos estar por encima, dispuestos a ayudar cuando nos necesiten. El día que Petro me necesite, yo siempre estaré dispuesto a ayudar, porque, vuelvo y repito, si a él le va bien, al país le va bien. Pero a ver, señor presidente, con todo respeto, si Petro me necesita, dice usted, yo estaré dispuesto a ayudarlo. Eso no es, estoy dispuesto a volver a la política. No. Simplemente, si necesita algún apoyo internacional, si necesita algo donde yo pueda poner mi granito de arena, creo que es mi deber como colombiano y como expresidente, nada más. Yo no tengo cuotas políticas. Eso que dicen que hay o había ministros de Santos, eso no es cierto. Nadie en el gobierno es cuota mía, ni me interesa tener cuotas en el gobierno, no me interesa aferrarme al poder, no me interesa tener partidos políticos. Yo estoy ya retirado de eso, pero la experiencia que Dios me ha dado y el país me ha dado, pues sí la puedo poner cuando se necesite, en momentos muy específicos y particulares, pues a disposición de los colombianos o del presidente, que es el jefe de todos los colombianos. Es decir, señor presidente, no se trata de ninguna manera de un regreso suyo a la política, sino de la aclaración sobre la afirmación que hizo anoche el presidente Petro en Zarzal, para que quedara claro cuál fue su referencia con respecto al estado de la salud. Y usted ya lo acaba de aclarar, en el sentido de que la salud está bien. Inclusive... No, pero Yamid, también soy consciente y soy el primero en reconocer que el sistema de salud sí necesita reformas. No tenemos un sistema de salud perfecto. Y lo dije, mire, ahí, por ejemplo, a darle más importancia a la prevención, eso me parece adecuado y conveniente y oportuno, porque la prevención siempre es más barata y más eficaz que después lamentarse. Me parece también muy necesario que los sectores rurales tengan mejor acceso a la salud. Pero lo que dije, y tal vez eso fue lo que molestó al presidente, es que todo lo que hemos construido, todos los colombianos en los últimos 30, 40 años, no se puede patear y simplemente desaparecer para comenzar de cero, porque sería una equivocación. Eso lo dije y esa fue la aclaración que también quise hacer después. Pero entonces, mire, señor presidente, usted sabe bien, el presidente Petro reformó su gabinete. Como usted le pidió anoche moderación, el presidente Petro relevó sorpresivamente de su cargo a la señora ministra de Salud, la doctora Corcho, quien, como usted también lo sabe, le estaba creando muchísimas dificultades en el manejo de la política. ¿Usted cree que eso es parte de un gesto de moderación que ha dado el presidente? Pues mire, David, yo no me voy a poner a opinar sobre nombres, sobre personas. Lo único que yo aspiro es que los nuevos ministros tengan una serie de características que serían muy útiles para el gobierno. Una de ellas es la capacidad de comunicar, que tengan una narrativa. ¿Por qué lo digo? Porque hay mucha incertidumbre en muchos sectores. Incertidumbre por falta de claridad
en hacia dónde vamos, qué es lo que queremos, qué es lo que buscamos. Los ministros deben ser capaces de explicarle a la gente sus políticas, porque las políticas públicas, si la gente no las entiende, pues no las acepta y los resultados no se pueden ver. Esa es una característica. La segunda, la capacidad de ejecutar. Infortunadamente, según las informaciones que salen, la ejecución de los recursos en la mayoría de los ministerios es muy precaria. Y dicen que gobernar es comunicar por un lado, pero también dicen que gobernar, el arte de gobernar, es ejecutar. Y por eso es necesario que los ministros sepan ejecutar, sepan traducir los recursos en resultados concretos. Y la tercera característica es la que le mencionaba Yamid, la moderación por parte de los ministros. Moderación quiere decir poder sentarse a dialogar con los contrarios, poder aceptar las críticas, poder hacer acuerdos. Las democracias, repito, son instancias donde la sociedad, los diferentes sectores se ponen de acuerdo para que las diferencias se puedan solucionar y entre todos lograr los objetivos que la sociedad quiere. Eso es lo que ojalá tengan los nuevos ministros. Pero, señor expresidente, con todo respeto, y no quiero conducirlo a hablar de política, cuando usted dice que la manera como cree usted que el gabinete debe dirigir al gobierno o ejecutarlo, parecería estar en contra o estar de cierta manera enjuiciando la decisión que tomó el presidente Petro de romper con la coalición de gobierno, de acabarla. Y eso lo dijo claramente en Zarzal anoche, que acababa la coalición de gobierno. Y ahí está la prueba en que retiró a varios de los ministros que tenían, no usted, aclaro, no usted, representación en el gabinete. ¿Usted qué opina de la ruptura de la coalición que ha declarado el presidente Santos cuando está pidiendo diálogo? Pues me parece prematura a los 8 o 9 meses de gobierno generar una ruptura de una coalición, pues es inconveniente, porque las coaliciones se hacen para poder gobernar, para poder aprobar las leyes, para poder producir resultados. El caso personal, y perdóneme que hable en primera persona, cuando yo llegué a la presidencia, ¿qué fue lo que hice? Llamé a mis contendores en las elecciones a que fueran parte del gabinete, al doctor Germán Vargas, al doctor Rafael Pardo del Partido Liberal, a Juan Camilo Restrepo del Partido Conservador, para poder tener gobernabilidad en el Congreso. Eso no era una idea original mía, eso lo hizo Abraham Lincoln para poder aprobar la ley que dio fin a la esclavitud. Entonces, se necesitan coaliciones para poder gobernar. Romper la coalición tan temprano, pues es muy complicado, porque entonces, ¿cómo va a ser para aprobar los proyectos en el Congreso para tener gobernabilidad? Ojalá, yo espero que se sienten, que reflexionen y que vuelvan a tratar de generar una coalición que le dé gobernabilidad al presidente. Porque sin gobernabilidad, la gobernabilidad es la habilidad de gobernar. Sin la habilidad de gobernar, pues tiene problemas serios. Y yo espero también que la oposición y todos los actores políticos también tengan su dosis de moderación, porque así es como se pueden sentar, a hacer arreglos, a generar consensos. Mire, señor expresidente, usted ha mencionado varias veces la palabra incertidumbre para referirse a la situación que está viviendo Colombia. Quisiera pedirle, por favor, que nos explique un poco qué quiere decir incertidumbre, pero el tiempo por hoy se nos agotó. Desearía que nos respondiera mañana para presentar la segunda parte de esta entrevista. Usted ha sido muy amable, señor presidente.
Y a ustedes los invitamos a continuar en Noticentro 1. Se ve.